El derecho a la educación y a la cultura. Son dos conceptos que la verdad damos por sentados, pero si rascamos un poco, esconden una tensión que es fascinante. En este mundo nuestro, cada vez más conectado, ¿cómo hacemos para equilibrar lo que nos une con aquello que nos hace únicos? Pues vamos a meternos de lleno en ello. Y aquí está la pregunta del millón, el verdadero quid de la cuestión. A ver, ¿la educación es un derecho universal, algo que debería ser igual para todo el mundo? ¿O es, en el fondo, una pura expresión de la cultura de cada sitio? Entender esta tensión es la clave para comprender muchísimos de los debates que tenemos hoy en día. Bueno, lo primero es lo primero. Vamos a sentar las bases. Hoy nos parece de cajón, ¿no?, que la educación y la cultura son derechos humanos fundamentales. Pero, y ojo con esto, es sorprendente lo nueva que es en realidad esta idea. Es que parece mentira, de verdad, pero el derecho a la educación es algo muy moderno. Si nos vamos a las grandes declaraciones de derechos del siglo XVIII, como la francesa, no hay ni rastro de él. Tuvimos que esperar hasta el siglo XX, después del trauma de las guerras mundiales, para que la comunidad internacional dijera, un momento, esto es esencial. Y ahí fue cuando se consagró, empezando por la Declaración Universal de 1948. Y claro, pegadito al derecho a la educación está el derecho a la cultura. Y este tiene como dos caras, dos vertientes. Por un lado, es el derecho a vivir y a expresar tu propia cultura, tus costumbres, tu identidad. Pero por otro, es también el derecho a conocer, y no solo tus raíces, sino también las demás culturas del mundo. Es como tener la llave de tu propia casa y a la vez una ventana para mirar al resto del mundo. Vale, está claro, son derechos fundamentales. Pero, ¿para qué sirven en realidad? O sea, ¿cuál es el objetivo final de que se garantice la educación y el acceso a la cultura? Pues si nos fijamos en los textos internacionales más importantes, la visión es muy potente. La educación no va solo de memorizar datos, ni mucho menos. El objetivo real es formar personas completas, personas con pensamiento crítico, conscientes de quiénes son y respetuosas con los demás, personas preparadas para participar en una sociedad libre. El alcance es gigantesco, va desde la dignidad personal hasta, fíjate, la protección del planeta. Y esto nos lleva a una idea que es fundamental. La educación no es un chollo que te toca solo a ti. Es una inversión que hacemos como sociedad. Una población formada es la base, el cimiento para construir sociedades más justas, más solidarias, más avanzadas. Es una riqueza que al final nos beneficia a todos. Muy bien, ahora que tenemos la base clara, vamos a entrar en el gran reto de nuestro tiempo, cómo gestionamos la diversidad cultural. Y para eso necesitamos diferenciar dos conceptos que muy a menudo se confunden, multiculturalidad e interculturalidad. A ver, el multiculturalismo, para que nos entendamos, es como una foto de la realidad. Distintas culturas que conviven en un mismo sitio. Su objetivo principal es la tolerancia, proteger la identidad de cada grupo y evitar que una cultura domine a las demás. La analogía es perfecta. Es como tener varios libros diferentes en la misma estantería. Pero la interculturalidad, esto va un paso más allá. Esta cita de Quicios lo clava, de verdad. No se trata solo de coexistir, sino de interconectar. La palabra clave aquí es diálogo. Diálogo permanente, apertura, enriquecimiento mutuo. Ya no son solo libros en una estantería, ahora son libros que se abren y conversan entre ellos. En esta comparativa se ve súper claro. El multiculturalismo se enfoca en la tolerancia, en que los grupos vivan uno al lado del otro. En cambio, el interculturalismo busca la interacción, el diálogo activo. Su meta no es solo proteger lo que ya hay, sino crear algo nuevo y compartido a partir de esa diversidad, buscando puntos en común. Y ahora veamos cómo se aplica todo esto en el gran escenario mundial, porque el reto definitivo para la convivencia cultural es, sin ninguna duda, el fenómeno de la globalización. Y aquí es donde la cosa se pone seria. La globalización es una de las fuerzas más potentes de nuestro tiempo y desde luego no deja a nadie indiferente. Hay una polarización tremenda. Para algunos es una puerta a un mundo de oportunidades, para otros una amenaza directa a la diversidad y a la justicia. Vamos a desgranar un poco los argumentos. Los defensores te dicen que el libre comercio y la integración económica hacen que los mercados se expandan y que las culturas se mezclen, creando algo nuevo y enriquecedor. Pero en la otra esquina, los detractores advierten sobre la falta de control de las grandes empresas, el aumento de la desigualdad y, sobre todo, el riesgo enorme de que la cultura dominante acabe por devorar a las minoritarias. Entonces, con este panorama tan complejo, con unos derechos tan claros, pero con unos desafíos tan enormes, ¿cómo avanzamos? ¿Cuál es el camino para construir un futuro que sea más justo y respetuoso para todos? Pues la propuesta que va ganando fuerza es que el interculturalismo no es solo un ideal bonito, sino una herramienta súper práctica. Es el enfoque que necesitamos para globalizar los derechos humanos de verdad, a través del diálogo,
del respeto, de buscar puntos en común, podemos conseguir que la globalización no sea sinónimo de uniformidad, sino de un verdadero encuentro entre iguales. Y esto no es solo teoría, se puede llevar a la práctica con estrategias muy concretas. Primero, promover que nos conozcamos y aceptemos nuestras diferencias. Segundo, aprender a resolver los conflictos de forma constructiva. Tercero, y esto es clave, fomentar una integración que no exija a nadie renunciar a sus orígenes. Y cuarto, y lo más importante, construir relaciones basadas en la igualdad y el reconocimiento mutuo. Esos son los pasos. Y terminamos con una pregunta, una reflexión para llevarse a casa. En esta era en la que estamos todos conectados al instante, en la que las influencias viajan a la velocidad de la luz, el reto es mayúsculo. La cuestión de cómo aseguramos que nuestras interacciones globales se basen en un diálogo respetuoso y no en una dominación silenciosa sigue abierta, y es quizás la más importante de nuestro tiempo.